La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña mi querido amigo y hermano Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra y uno de los médicos que tuvo la proeza de convertirse en un gran comunicador y dirigir programas médicos de éxito a nivel de número uno en términos de rating y de share. Y justamente el último invitado en este estudio, en marzo, fue Héctor Guerrero Heredia. Ese mismo día cerraron. ¿Tú te acuerdas cómo salimos de aquí? Ya. Cerraron los estudios de todos los canales de televisión. Y tú fuiste de los que más me estimulaste a volver, porque había cierto temor, Sí. pero ya definitivamente todos los programas lo están haciendo en vivo. Claro. Hay algunos invitados que todavía tienen cierto temor, los de mayor edad, pero bueno. Héctor, la situación post-COVID, y yo no me quiero ir a la parte filosófica de los que piensan que el hombre va a aprender de toda esta situación y que va a haber... Pero va a aprender. Pero no va a haber un hombre nuevo de que por efecto del COVID, no. Vamos a seguir con la... Yo lo que me quiero referir, por ejemplo, ¿qué va a pasar con una población confinada tantos meses, con el individuo que se pasó 80 días en un ventilador y sobrevivió, o el que, por ejemplo, yo tengo un amigo que tuvo 30 días en cuidado intensivo solito, donde le venían todos los pensamientos habidos y por haber, el que perdió un familiar que no lo pudo enterrar, sino que, mire, murió y tuvo un mes sin verlo y ya no lo ve porque ya se lo llevaron para cremarlo. Es decir, todo ese cúmulo de cosas, ¿cómo impacta en la psiquis del ser humano? Mira, yo creo que debemos empezar para poder, y tú dices que no filosofé, tú me tiraste ese fuetazo de una vez para que yo no filosofara. Mira, Ramón, el día que nos fuimos de aquí, cerramos el canal, todo online, nosotros no sabíamos nada de COVID, del punto de vista de lo que se llama experiencia médica. No sabíamos cómo enfrentar el COVID, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar sintomatológicamente con los casos de COVID. Pero el mundo médico fue aprendiendo tan rápido que, como tú dijiste ahorita, el tocilizumab, que es un antiinflamatorio no esteroideo, que aquí lo estamos usando desde julio, en Inglaterra hoy dicen Sí. que disminuye la mortalidad. Eso lo sabemos nosotros hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque mira cuál es la ventaja y la desventaja de las escuelas. Si yo vengo de una escuela inglesa, si yo vengo de una escuela norteamericana, como efectivamente vengo, yo necesito estudios, como se dicen, randomizados, doble ciego, que me comprueben las cosas. Se llama medicina basada en la evidencia. Pero y después la FDA. Y después la FDA, la requete FDA, los europeos. Pero cuando hay una pandemia, las cosas se aceleran. Fíjate que sacaron una vacuna en menos de un año, cuando las vacunas duraban 10. Sí. Y el genoma ya en enero lo habían descifrado. Y el genoma estaba ahí. Entonces uno va aprendiendo. Ahora, es más fácil tú decir aquí en República Dominicana que comiencen a usar tocilizumab, favipiravir, el otro antiviral que hay. Entonces en República Dominicana se ha trabajado muy rápido con todas las escuelas de pensamiento, porque aquí en República Dominicana, que es una tristeza, no hay una escuela unificada de formación de médicos, ni de psiquiatras, ni de cardiólogos, ni de gastroenterólogos. O sea, se comienza a trabajar. Y si tú tomas aquí la manera en cómo se trata el COVID leve, que es el 90%, más del 90%, bueno, tú encuentras un grupo que da ivermectina, tú encuentras un grupo que hasta todavía da hidroxicloroquina, tú encuentras otro grupo que da el favipiravir desde el principio, que es el antiviral, y inmediatamente tú dices, bueno, tengo un 90% de éxito. Porque cualquiera de esas formas que tú te trates preventivamente va a dar resultado. Ahora, cuando el paciente se complica, cuando la oximetría, que es lo único importante, y eso se lo digo a la población siempre, un oxímetro, eso que venden en la farmacia. Yo tengo uno. Es vital. Eso vale 1,000 y pico de pesos. Si usted tiene una oximetría por debajo de 93, 94, hay que hablar con su médico porque posiblemente usted tenga que ir a ingresarse. No a cuidado intensivo, usted va a coger oxígeno, a tomar oxígeno. Si normal debe ser ¿cuánto? 97, 98. Sí, debe estar ahí 96, 100, debe ser la saturación. Entonces uno fue aprendiendo y definitivamente los esteroides, los anticoagulantes, tocilizumab y los antivirales ha disminuido la mortalidad en todos los países. Tú dices, bueno, que la letalidad dominicana es mucho menor que la europea, que parece que los tratamos mejor.
Ramón, la expectativa de vida del dominicano son 73 años. Aquí no hay viejo. Y punto. Y lo que somos no lo somos. Oye, este dato. En Italia, en Bélgica, en Noruega, en los noruegos, los pobres 23 viejitos noruegos que se murieron tenían más de 90 años. La expectativa de vida de esos países son 82 y la de nosotros 73. Entonces aquí no hay nadie de 82, en teoría epidemiológica. Entonces por eso es que la mortalidad en República Dominicana, junto al tratamiento y mi posición, la posición que me jugué profesionalmente el año pasado, y tú la conoces. No es verdad que el virus, y lo digo siempre, no es verdad que la forma en cómo el virus infecta en Noruega, con temperatura bajo 30, era igual que el verano dominicano. Eso lo dije yo. Y yo dije en noviembre, y tú lo sabes, que el virus iba a subir en diciembre, por las temperaturas templadas. La prueba de eso fue el misionero aquel. El misionero. Y no pasó nada. Yo te dije, ¡ay! El peregrino. El peregrino. A mí se me quedó Pellegrino por lo de la botella. Y yo decía, San Pellegrino. Yo decía, ahí no va a pasar nada. Esa gente están cogiendo costa. Tú sabes el brizón que hay en Puerto Plata, ese norte, como le llaman, a lo que sabemos de ola. Ese norte que hay en Puerto Plata, eso no va a dejar, ahí no va a pasar nada. No pasó nada aquella vez. Pero había un problema político, un escándalo político había. Y cada cosa que uno decía se interpretaba dependiendo del cristal político que tú tuvieras. Pero yo sí dije en noviembre que el virus, por lógica, iba a subir, y más en una sociedad indisciplinada como la nuestra. Léete el artículo de Cándido Mercedes de hoy. De hoy, sí. Sociedad, no, eso no tiene madre. Cada artículo de Cándido es un libro, hablando justamente de la sociedad indisciplinaria, como somos indisciplinados. Entonces, post-COVID, el hombre se ha pasado la historia de la humanidad en tragedia. El hombre vivía 30 años y la mayoría de ellos se morían en una batalla. Las tropas de cualquier color pasaban, arrasaban ciudades, arrasaban de todo. Tú dices, el estrés postraumático que produce el COVID. Mira, acabamos de terminar los números, tú de números sabes más que yo. Comportamiento de salud mental en neurociencias, nuestras oficinas, durante COVID. Hemos recopilado todos los pacientes nuevos que han venido de marzo, desde el día que cerramos aquí, hasta diciembre. Más de 650 pacientes estudiados durante la pandemia. Entonces, todos esos datos ya van a dar lo que se llama información científica. No es que yo voy a decir, los pacientes se traumatizan. No. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver cuál ha sido la conducta del ser humano aquí en cualquier parte del mundo. Sí debo decirte que es uno de los primeros estudios latinoamericanos sobre COVID, salud mental, ya directo en tiempo real, como se dice. Aquí. Sí, señor. Lo hemos terminado y lo vamos a presentar. Yo quisiera compartirlo cuando tú lo estés. Óyeme, tú eres de los primeros que vamos a hablar de ese. Yo espero que tú me invites a hablar sobre ese estudio. Y la verdad es que ha subido muchas cosas, han bajado otras. Se van a demitificar muchas cosas, porque se habla mucho disparate. Acuérdate, filosofía, que nunca antes en la historia de la humanidad, nada más cuando el SIDA, un momentico, el HIV, el discurso médico había tomado tanta vigencia en el mundo. Siempre en los últimos 40 años de posmodernismo, las teorías son económicas, la guerra, pero nunca el médico se había convertido en el protagonista único de la noticia. Nunca. En los últimos Yo nunca había entrevistado tantos médicos. Bueno, ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que te dice el médico conservador tradicional que quiere mantener su imagen? Si yo te voy a operar, si yo fuera neurocirujano y te digo, bueno, tú sabes, Ramón, que es una operación muy difícil, pero yo voy a hacer todo lo posible. Tú te estás poniendo, sin decir nada malo, ni decir ninguna mentira, pero tú estás poniéndote como que tú eres el salvador, como que tú eres el matatán que más sabe. Ese discurso se vendió políticamente e individualmente. ¿Cuántos médicos tú veías que salían en YouTube haciendo declaraciones de que la ivermectina es lo máximo, que la hidroxicloroquina es lo máximo, que él tenía el hipoclorito de sodio, todas esas cosas? Aquí hubo médicos que dijeron que iban a haber 7,000 muertos en octubre. Sí. Nosotros decíamos, ay Dios, yo no soy infectólogo, yo soy psiquiatra, yo soy internista.
Pero aquí no pueden haber 7.000 muertos y todavía no hemos pasado. En los últimos 3 meses no llegamos a 200 muertes. Este enero han habido 20 y pico de muertes en todo el año 2021, lo que va del año. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Al tener un virus, poca letalidad como es República Dominicana, al haberse cundido el país de COVID durante las Navidades, o sea, la infectividad, la contagiosidad está altísima, la letalidad está bajísima. ¿Qué hay ahí? Cientos de personas cronificadas en cuidado intensivo, que no se mueren. Ya se hubiesen muerto en julio, porque no había. Para el que esté en ventilador sí ya está un poquito más complicado. Claro, el que esté en ventiladores, pero está durando más. Se oye feo, se escucha feo, pero es la realidad numérica. Si hay 150, 200 muertos, 31 muertos, como hubo una vez un día aquí, automáticamente esos 31 intensivos le dan oportunidad a otros 31 que entren. Entonces baja el número, en ese momento baja el número de gente en intensivo, porque murieron, ahora no se están muriendo. Entonces se mantiene saturado un sistema que de por sí es débil, y por eso es que estamos viendo 321, creo que hay 322 camas hoy de cuidados intensivos usándose. ¿Cuál es la experiencia? Es que todos tenemos en la familia gente con COVID. De que tú nada más miras para un lado y miras para el otro y sabes que hay gente con COVID. Sí. Utilizando los métodos, ya sea ivermectina, ya sea favipiravir, todo va a depender. Tú le das refresco rojo y entonces vas a tener que decir que el refresco rojo también ayuda. ¿Por qué? Porque el 90% no se complica. 90% pasa desapercibido. Entonces, ¿qué va a pasar con el COVID? Yo creo que sí. Y ahí el discurso de Slavoj Zizek, tanto de Zizek como Shulhan, dicen, algo se va a quedar, alguna enseñanza va a dejar este COVID. Y tiene que ver con la disciplina del ser humano y la perspectiva de cómo las economías van a tener que ajustar los fenómenos de salud. Me explico. Tú te vas a China y compras una vasija así, una vasija de plástico. Esa vasija de plástico te cuesta 1 centavo. Pero si a esa vasija de plástico tú le pusiste 3 numeritos y dijiste que es una vacinilla médica, la misma fuñía vacía cuesta $1. 1 centavo hacerla, pero desde que le pusiste médico, $1. Y es así con los ventiladores. ¿Qué es un ventilador? Aquí lo demostraron unos muchachos en Intec, ¿te acuerdas? Que hicieron unos ventiladores. Un ventilador es un fuelle que te tira aire. ¿Por qué el ventilador tiene que costar $30,000? Cuando un ventilador se hace por $2,000. Entonces, hay que tener ya una relación costo-efectiva con la medicina, esperar que en el mundo, y eso lo dijo Isaac Asimov hace 30 años, ¿qué es lo único que ya le queda a la tecnología médica? Los virus. Lo único que no controlamos son los virus. Entonces, ahora hay que invertir más en salud. Por eso, pero hay que invertir más en salud. Y las industrias que producen productos de salud tienen que abaratar los costos. Y todo eso va a venir. Yo creo que esa es la parte positiva. Porque ya es hora de que hablemos de la parte positiva, de lo que debe venir. La vacuna, hasta la de Brasil hay que ponerse. ¿Tú confías en la vacuna? Bueno, es que yo no confío en la vacuna. Yo confío en el concepto médico de vacuna. Que AstraZeneca 70%, no, que el 97% Pfizer. Es que si yo logro con AstraZeneca vacunar 1 millón de dominicanos en menos de un mes, yo voy a crear una barrera de anticuerpos en general, más los 3 millones que le ha dado el COVID. ¿Cuántos médicos tú conoces aquí, hablando del discurso médico, que se atreven a decir que a los positivos hay que ponerle un 0? Que aquí deben haber mucho más de 2 millones de personas que ya han pasado COVID. Nadie lo dice. Porque el discurso médico no solamente es un poquito conservador, también no se atreve a decir cosas para después decir, no, fallé. Aquí en República Dominicana hemos pasado de 2 millones de infectados. Sí, gente que les dio y que no se enteraron. La mayoría es gente joven, en los barrios, que ni cuenta. Solo la mitad pierde el olfato, que es uno de los signos
que debieron haber a todo el mundo dado con el olfato porque eso era un buen marcador clínico para que la gente le cogiera miedo. Pero la gente se quedó igualita y no supo qué pasó el COVID. Entonces, si tú metes casi 3 millones de infectados, 1 millón de vacunas o 2 millones de vacunas en los próximos 4 meses, estamos hablando ya de 6 millones de personas en una sociedad de 10. La inmunidad en rebaño llega, la inmunidad en manada, como le dicen, como le quieran decir, puede llegar. Una letalidad bajita y el factor principal de la economía en el mundo entero, desde que en el 2000 Daniel Kahneman ganó premio Nobel psicológico. Tan pronto el país comience a poner vacunas, tan pronto los vacunados de Europa vengan para acá. ¿Qué es lo que quiere un europeo en este momento? Coger para el Caribe, a coger un chin de sol, calor y playa. Entonces, cuando comiencen a llenarse, a reactivarse la economía de gente vacunada en Europa va más rápido que aquí. Entonces, la economía se reactiva, ya está la vacuna y el país vuelve a una normalidad normatizada. ¿Qué significa? Que algo debemos sacar de este COVID, alguna disciplina, algo debemos positivo sacar a esto. Seguir usando, por ejemplo, por largo tiempo la mascarilla. Mira, antes no podíamos tocar nada. Eso era alcohol y sol por todos lados. Todo el mundo desinfectaba. Los alemanes salen y dicen, es muy difícil que el virus se pegue por la superficie. Ya los guantes nos los quitamos. ¿Te acuerdas? Antes salía uno con guantes. Uno va aprendiendo. Y al final y al cabo, lo que se sabe es que el virus dura 9 días infectándote, como mucho. O sea, el que tiene COVID lo pega como por 9 días. Que para pegarte el COVID hay que estar cerca. Por lo tanto, distanciamiento es vital. Lo más importante es el distanciamiento, como estamos tú y yo aquí. Y que después que yo estoy cerca de ti, yo tengo que pasar de 2 a 5 minutos respirando tus fomites. Fomites son las micropartículas de saliva que uno emite cuando habla. Entonces, justamente, ahí se pega el COVID. Entonces, hemos aprendido demasiado. Entonces, ya no se necesita andar con un Lysol, vaya el anuncio a Lysol, todo el tiempo, ya no hay que andar con guantes, simplemente esta mascarilla, como decíamos nosotros ¿tú te acuerdas? El día tuyo de tu programa decíamos, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Confinamiento local. Agarren al italiano, agarren a la señora de San Francisco de Macorís y aíslenla. Me llamaron terrorista. Esa señora contagió mucho. Esa señora, me decían a mí en el programa, en el otro lado, que tú sabes que nuestro programa está ahora en el recetario, aquí, déjame aprovechar que te está viendo gente. El recetario de Guerrero Heredia por Rumba 98.5. Venimos todo un bloque. No, yo sé que eso tiene un rating ya otra vez. Ya tiene otra vez altísimo. Me decían a mí en la radio, usted es un terrorista, un antigobierno, un antidanilista. ¿Cómo usted puede pedir que agarren a esa señora y la aíslen? ¿Usted quiere espantar el turismo? Decían. No, y después, un mes después, un secretario administrativo de la presidencia me acusó a mí que yo decía que aquí no había COVID. ¿Tú te acuerdas? Esa época de la biopolítica, que va a haber muchos libros sobre eso. Vamos a estudiar mucho ese comportamiento, porque entonces, como todo en República Dominicana, es sui generis, es especial. No tuvo que tocar el fuñido COVID con una fuñida de elecciones. Entonces, es un lío. Fíjense lo que se armó en Estados Unidos, señores. Así como Danilo no pudo reelegirse por el COVID, así no se reeligió Donald Trump. Si tú tomas un factor, tú tratas de buscar un solo factor etiológico del cambio de un proceso, tú tienes que meterle a Trump el COVID. La manera en cómo él le abrió el pecho al COVID. No mascarilla, no esto, no lo otro. Pero ese era un discurso biopolítico. Claro. Entonces, todos los que hablamos... le falló en ese republicano conservador no fanático. Se le volteó un poquito en esa ciudad del Midwestern, que eran las ciudades conservadoras de ese grupo, gente inteligente, todo eso. Chicago, Minnesota, Wisconsin, esa zona, el Midwestern, y perdió las elecciones. Entonces, definitivamente, en República Dominicana, el COVID se bañó de política. Bañado de política. Se dañó el discurso médico. Y esas experiencias tienen que salir. Hemos aprendido
muchísimo sobre COVID. El abordaje biológico, psicológico y social de un fenómeno mundial, un fenómeno que nos afectó a todos. Y que lo pronóstico es que en los próximos años eso se repetirá. Aunque vamos a estar más preparados. Es que las enfermedades virales se están difundiendo ahora y no hace 500 años por una lógica. Y esto es la lógica de la hipertransparencia y la hipermovilidad del mundo posmoderno. Un tipo que esté comiéndose un murciélago en China, un día después está en República Dominicana en un bar de Boca Chica. Y ya, eso lo dice todo. Cuando el primer SARS-CoV no hubo esa... Porque no había ese movimiento. Entonces, ahora, y tú estás en un aeropuerto, y en lo que tú llegas de China en 24 horas a Boca Chica, tú pasas miles de gente. Entonces no hay forma de tú evitar el contagio global de cualquier fenómeno que ocurra en el Zaire, allá en medio del África ardiente. Va a llegar por el problema de la hipermovilidad que tiene la sociedad. Héctor, el confinamiento. Necesario, Es un inevitable. lío. O Sí. se puede flexibilizar. A lo mejor el presidente lo flexibiliza porque lo va a hablar esta noche. ¿Cuáles fueron los dos picos? Los dos picos de COVID, no se habla de rebrote. Sí. Es otro punto. Ay, el que diga la palabra rebrote, el que no diga rebrote es un Sí. irresponsable en este mundo. ¿Cuál han Pero no hay sido- rebrote porque aquí no hubo planeamiento. ¿Cuál es el único? O sea, no he oído planeamiento, pero ¿cuáles han sido los únicos dos brotes? Junio, diciembre, enero. Confinamiento evita eso. La agarradera y la abrazadera de los políticos durante las elecciones subió el COVID. Se le pegó a Titi Mundati, incluyendo al presidente. ¿Qué pasó en diciembre? Bueno, después de 6 meses de confinamiento, la gente está harta, un país caribeño donde todo el mundo se abraza. Somos diferentes. Es muy fácil hacer un confinamiento en Noruega, donde la abuela vive en una casa, la mamá vive en otra casa, y los muchachos de 20 ya se fueron de la casa de la mamá hace 5 años. Entonces es muy fácil tú decirle a los muchachos que están metidos en su computadora que no visiten a grandma, a la abuela. Eso es muy fácil. Y aquí, donde las que crían son las abuelas, donde todos En una casucha. donde todos los marcadores te dicen que en este país hay un gran porcentaje de niños que los crían las abuelas y la bisabuela. Porque la mamá tiene 30 años, Sí. la abuela tiene 50 y la bisabuela tiene 70. Ah, que no hay muchas abuelas por encima de 80, claro, porque la expectativa de vida dominicana son 73, 76 años. Y el embarazo temprano. Bueno, entonces realmente el confinamiento es un lío, pero necesario. Principalmente el 80% de la infección se da el fin de semana. ¿En dónde? En los colmadones. Pero en los colmadones de los pobres. O vete ahí a la Gustavo Mejía Ricard, a los bares, vete a la Sarasota, esquina Chuchi. Sí, son Vete, famosas. ahí está la gente de clase media, media alta. Vete a las villas. Vete a las villas. Que tú y yo, atento a chistes, no nos pudimos juntar este año entero. Este año entero. Un año sin vernos. ¿Por qué? Por Sin COVID. cenar, esa buena Sin cena. que cenar, nos de daba. aquí a allá, aunque sea hubiéramos... Entonces, en las villas, no, en las 1200 villas de la Romana hay una juntadera todos los días, porque están allá. La gente no viajó este año. O sea, los aviones, la gente que se iba para Bay, para Colorado, para Bay, para todos esos sitios se quedaron aquí, en sus casas. Ve, busca una villa en menos de $300 diarios. ¿Por qué no la hay? Porque los dueños la usaron. Se quedaron aquí. Todo el mundo está usando sus recursos de fin de semana. Entonces, el confinamiento es un lío, tanto en la clase alta como en la clase baja. El que está confinado es el clase media, cada 12 días se cierra. Sí. Que no tiene dónde ir, porque no puede alquilar una casita, no se puede ir para el campo donde los familiares. Entonces, realmente el confinamiento de fin de semana ha dado resultados. Wow, pero vamos a poner a respirar un poquito más. Yo creo que el descubierto a destiempo, tarde, pero el libre tránsito, la figura del libre tránsito resuelve. Esto de que, ok, vamos a cerrar a las 12, pero tú tienes 3 horas para moverte, eso es positivo.
Vamos a flexibilizar un poquito, vamos a llevar el confinamiento hasta las 3 de la tarde y el libre tránsito hasta las 6 los fines de semana. Aprobado. Aprobado. Vamos a seguir, pero todavía hay que seguir siendo un poco conservador mientras no llega la vacuna de Marte que venga. Yo digo, y tú sabes que mis expresiones son un poquito más directas, y soy así, ese es mi Aunque estilo. tú no tienes una edad peligrosa, tú te vacunarías. Bueno, yo tengo 55, ¿verdad? tengo esta barriga que se me está viendo ahí horrible en televisión, entonces yo debo, claro que sí, yo me pongo la de Nueva Zelanda que aparezca. Hay una brasileña que anda por ahí. La Sputnik V. La Sputnik 1, laica, como la perrita laica que mandaron los rusos, yo me la pongo. Yo me pongo la que sea. Porque tú dices, ¿por qué, Guerrero? Bueno, porque es que no estamos hablando de que una vacuna que va a cambiarte la genética, no, es un virus que me van a poner. Es un COVID. Y toda esa leyenda urbana de que van a esterilizar, que van conspiración mundial. Bueno, pero si no hacemos eso, no vendemos libros. Oh, yo me pongo la que sea. Ese virus que me van a poner, porque eso es AstraZeneca, un virus atenuado. Sí. Ese COVID chiquito que me van a poner es bueno. Acuérdate de algo, 70% de efectividad. Ajá. Y al 30% que le va a dar, ¿qué es lo que le va a dar? Un covito. Un covito, ya automáticamente el que le da COVID, ¿qué pasa? Que crea anticuerpos, se lo pega al otro. Entonces yo creo que cualquier vacuna, la que sea en este momento, que yo quiero una Pfizer, y me dicen, ahí están todas, ¿cuál tú quieres? Bueno, dame la Pfizer, un ejemplo. Pero para la población ¿Y esos en general, muertos en Noruega con la Pfizer? Óyeme, la inmunidad fue a 90 años, 80 y pico de años. Eso iba a pasar como quiera. Es que todos los años, esos virus estacionales del invierno, como el COVID. Sí, ya mata muchísima gente. La influenza, la gripe. Es un equilibrio maltusiano. Es un equilibrio maltusiano normal de la población. Lo que iban a morir de influenza, del virus de la influenza, que todos los años sale una vacuna, que hay que ponérsela a los viejos. Yo me la pongo. Entonces, esos se fueron con COVID en estos últimos años. Ahora, al final, tira el número, que tú eres ingeniero. ¿Cuántos muertos llevamos en República Dominicana? 2.500. 2.400. 2.500 en un año. Entonces te sale un economista, ese ya el otro ángulo, que te dice, ¿tú crees que es posible que se haya colapsado todo por 2.500 muertos? Entonces ese equilibrio tiene que venir. Hoy habla Luis, me imagino que va a tocar de nuevo ese tema. Yo no sé cómo lo va a hacer, si va a ser después del juego de Águila y Gigante, que por cierto yo no soy ninguno de los dos, pero la verdad es que le ha dado un aliciente al país. Pero yo creo que él va a tener que hablar después del juego. Definitivamente. A las 10, no sé. O lo va a posponer para el martes, porque tú sabes que Luis se lleva mucho de la media, de las redes, y definitivamente la gente va a tener juego. Definitivamente. Finalmente, Héctor, ¿ha habido un incremento en el consumo de drogas y de tranquilizantes y de cuestiones para dormir y cuestiones así por el efecto de la pandemia? Tú me quieres comenzar a matar el gallo en la funda de mi estudio, pero hay que dártelo a ti, porque si no te lo doy a ti no se lo puedo dar a nadie. Tú eres de la persona que más me ha apoyado a mí desde hace muchos años. Y tú a nosotros, porque cuando tú vienes, el share se dispara del programa. Sí. O sea que por interés que tú me invitas. Mira, Ramón, sí, ha subido. Hay un dato escandaloso en el estudio. Y lo voy a dar, te lo voy a dar a ti. 38% de los 650 y pico de pacientes aceptaron que están bebiendo alcohol en exceso. En exceso. 90% toma alcohol. Sí. Y el 40% casi, para decir, casi la mitad de la población está en este momento tomando alcohol en exceso. Tiene que ser todos los días. Y el otro dato en exceso... Confinado, hay gente que no... El otro dato que te voy a dar es el aumento de la marihuana en los jóvenes y el aumento de la afluencia de pacientes jóvenes a la consulta psiquiátrica. En aumento también, eso también tenemos que hablar. Nuestro estudio está muy parecido al estudio suizo y al estudio neoyorquino que hay. O sea que y ya es un estudio aceptado. Nuestros estudios son aceptados en Europa. Yo lo estoy publicando en España. O
O sea que cuando se tome la data de COVID en el mundo, vamos a estar nosotros con datos científicos sobre verdaderamente qué ha pasado en COVID en República Dominicana en el año 2020. Eso es magnífico. Héctor, como siempre, muy agradecido y esta entrevista tenemos que repetirla definitivamente. No, cuando salga el estudio ya publicado y todo, yo necesito no vender, porque eso no se vende. Eso no cuesta un chele. Eso me costó un dinero. Exacto. Pero sí, porque aquí no hay patrocinio. No, aquí no se paga, no, claro que no. No hay universidades, ni ONG, ni nada. Nada. Eso es a pelo limpio, eso somos nosotros. Y yo y un grupo de... Imagínate tú que el último, mi gran ayudante, el doctor Ledwin González, después de todos estos estudios, neurocirugía en Moscú lo mandaron a buscar. Va a ser neurociencias en Moscú. Se lo van a llevar los rusos. Robo de cerebro. Así. Héctor, muchísimas gracias. Magnífica entrevista. Continuamos en el Telematutino 11. En pocos minutos nos vemos en la recta final.